días a las personas que se están conectando en esta mañana a través de Webex o a través de Facebook Live, gente que tal vez nos está visitando por primera vez. Me presento, mi nombre es Gustavo Aguilar, yo soy el pastor de la Iglesia Casa del Pan por la misericordia del Señor. Y pues en estos días hemos estado haciendo un estudio y predicando alrededor del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. Y este es un evangelio pues de los más extensos en realidad. De hecho, cuando se suma la cantidad de versículos que tiene Lucas más Hechos, nos damos cuenta que es el libro más grande de todo el Nuevo Testamento. Y Lucas tiene ciertas particularidades. Hemos comentado que Lucas pues fue escrito por un médico y además de esto fue una persona que no fue un testigo presencial de los acontecimientos de Cristo, sino que él entrevistó personas que en algún momento sí lo fueron. Y nos dice la Biblia que eran ministros de la palabra, es decir, fueron personas que estuvieron de manera contemporánea sirviendo con el Mesías Jesucristo, fue gente que le vio, fue gente que también sirvió a la par del Señor. Y Lucas, el propósito por el cual él escribe este evangelio, lo podemos encontrar en los primeros capítulos. En el primer capítulo, de hecho, y en el versículo 1, él se refiere a un hombre llamado Teófilo como el destinatario de este tratado, el tratado de Lucas Hechos. Las razones por las cuales él escribe a este hombre llamado Teófilo, dice que es para que él sea afirmado en la fe. Y cuando estudiamos un poco alrededor de la vida de este hombre, Teófilo, el nombre de él puntualmente, porque no hay muchos hallazgos con respecto a su persona, pero su nombre, entendemos que no era una persona israelita propiamente. Las opiniones más acertadas es que esta era una persona que de pronto pertenecía al Imperio Romano y que tenía una relación profesional con Lucas. Al decir profesional, muy probablemente Lucas trabajó en algún momento para este hombre. ¿Y cómo sabemos todo esto? Bueno, porque el Imperio Romano en aquellos días, al haber tenido, digamos que a Israel como una de las colonias que había conquistado, dentro de esto era muy común que personas se vendieran como esclavos, ¿verdad? Hablo y cierro comillas, al Imperio Romano, si tenían algún oficio que de pronto iba a ser de beneficio para las personas que vivían en el imperio. Y con esto adquirían beneficios, adquirían, digamos que tal vez un seguro, un trabajo, inclusive al ser adquiridos de esta manera, pues podían venir a vivir en una de las casas que estaban en ese lugar. Había muchos médicos en aquel entonces y Lucas era uno de ellos. Lucas era un médico, nos enseña la palabra. Cuando vemos las razones por las cuales Lucas escribe, nos damos cuenta que él quería que Teófilo pues fuese afirmado en la fe con respecto al cristianismo, que él entendiera pues qué era este movimiento, de qué se trataba esta iniciativa que Cristo había desarrollado, que era más que una iniciativa, era el cumplimiento de promesas que venían desde el Antiguo Testamento. Entonces, a la hora de Lucas escribir, tenemos que leerlo teniendo presente que él quiere demostrar cosas. Y al avanzar en el Evangelio, en el Evangelio de Lucas y llegar a los Hechos, nos damos cuenta que él pues prácticamente lo que comienza es a desarrollar una historia, comienza a establecer el punto de partida de la fe, de la vida de Cristo, el origen de su vida, su trayectoria, inclusive lo pinta muy bien desde sus primeros días, cómo fueron las circunstancias en las cuales pues Cristo vino a la tierra. Y luego comienza a avanzar y podemos encontrar pues ciertas, llamémosle tal vez secciones dentro del Evangelio de Lucas. Al llegar del capítulo 4 en adelante, que es la segunda sección, podríamos llamarle sección, vamos a encontrar que hay un énfasis particular que Lucas va a desarrollar aquí, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 9. Y ese énfasis que podemos encontrar claramente, el matiz que lleva esta sección, pues básicamente es la parte ministerial de Cristo, es decir, lo que el Señor hizo. Lucas va a dejar muy bien plasmadas las enseñanzas del Señor, y en los otros evangelios sinópticos podemos encontrar relatos que están, digamos, paralelos, pero Lucas entrega mucho detalle. De pronto, por su profesión como tal, él es bien estructurado y nos va a permitir aprender cosas que tal vez desde otras perspectivas no las estamos viendo. Pero adicional a esto, después de la sección en la cual nos encontramos ahorita, que es del ministerio de Jesús, él va todavía a mostrarnos otras cosas. Entonces acá, pues vamos a estar viendo un poco con respecto a el capítulo 5. Vamos a venir al capítulo 5, el versículo 17. Por favor, busquemos el capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5, versículo 17, por favor.
Veamos Lucas capítulo 5, versículos 17. El texto de hoy es un texto bien conocido, es un texto que tiene que ver con la sanidad de un hombre. Hace 15 días vimos también un texto similar en el capítulo 5 que trata con respecto a la sanidad, pero de un leproso. Y nos vamos a dar cuenta que en el Evangelio de Lucas, pues claramente se ve el poder del maestro. Él lo presenta de una manera pues bien interesante. Y cada una de estas instancias, pues claramente para nosotros hay una lección, es decir, con cada uno de los milagros y actividades que el maestro desarrolló viene una enseñanza, viene una lección para nosotros como iglesia. Esta, pues claramente no es la excepción. Y el título que tiene este mensaje de lo que vamos a aprender el día de hoy en estos versículos lo hemos denominado cómo llevar un pecador a Cristo. Recordemos que dentro de los énfasis, dentro de los objetivos que tiene el Mesías Jesucristo es que nosotros hagamos discípulos. Y para los que se han estado conectando a las clases de discipulado en estos días, pues hemos hecho bastante hincapié en el tema, que nosotros cuando venimos a la fe, cuando venimos al cristianismo, de pronto de entrada no lo notamos, pero hay cosas que Dios persigue con nosotros. Más allá del hecho de que de que llevemos vidas correctas, vidas santas, vidas que glorifiquen al Señor, hay objetivos que Dios persigue con nosotros. Y ayer, por ejemplo, hablábamos que una de las cosas que Dios quiere hacer en su iglesia es capacitarla y que Dios a través del Espíritu Santo pues nos da herramientas para el servicio, en la clase del discipulado. Jesús claramente nos va a mostrar que una de las razones, uno de los objetivos que Él persigue con la iglesia es que nosotros alcancemos otras personas, que presentemos el Evangelio del Señor. Cuando venimos a la fe, lo hemos dicho en otros momentos, de pronto nosotros nos vemos como creyentes, ¿verdad? Conocemos del Señor, pero la voluntad de Dios es que nosotros vayamos madurando y que crezcamos a ser discípulos de Él. Entonces, en este texto vamos a aprender un poco con respecto a esto. Vamos a ver pues, cómo llevar un pecador a Cristo. Vamos a arrancar en el versículo 17. Leo para ustedes, dice de la siguiente manera. Un día, mientras Jesús enseñaba, estaban sentados, repita conmigo, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. El poder del Señor estaba con Jesús para sanar. En ese momento llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico. Querían llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús, pero como a causa de la multitud no hallaron la manera de hacerlo, se subieron a la azotea y por el tejado bajaron al paralítico en la camilla, hasta ponerlo en medio de la gente y delante de Jesús. Pero como a causa de la multitud no hallaron la manera de hacerlo, se subieron a la azotea y por el tejado bajaron al paralítico en la camilla, hasta ponerlo en medio de la gente y delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: buen hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas y los fariseos. Bueno, voy a leer desde el versículo 20, que creo que fue más o menos por ahí donde había quedado. Dice: al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: buen hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas y los fariseos comenzaron a murmurar y decían: ¿quién es este que profiere blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga: levántate y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante aquel hombre se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en la que había estado acostado y fue a su casa alabando a Dios. Todos estaban admirados y alababan a Dios llenos de temor. Decían: hoy hemos visto maravillas. Muy bien, este texto que estamos viendo acá, pues está ubicado en el capítulo 5 y aquí ya Jesús, vamos a ver, había hecho un milagro hace unos días, que era el de la sanidad del leproso. Entonces, podemos notar cómo, ¿sí me escuchan bien? Sí. Hola, ¿me escuchan bien? Ahora sí, pastor. Sí, te escucho.
¿Sí me escuchan? Ok, perfecto. Y ocurría algo bien interesante. Nos dice este texto que en el lugar donde Jesús estaba enseñando, dice que habían llegado personas de diferentes lugares, de todas las aldeas, y ya por las sanidades que Jesús había hecho hace unos días, la sanidad de la suegra de Pedro, de este hombre leproso, dice que la fama de él se había diseminado y había llegado a ciertas cúpulas del liderazgo judío, las cuales pues les comenzó a llamar la atención quién era este hombre Jesús, que de pronto dentro de su radar ellos no lo tenían identificado como una persona de su círculo, como un fariseo o un saduceo o un celote, sino que de un pronto a otro el hijo de José y de María simplemente estaba enseñando y Juan lo había precedido y Dios lo estaba respaldando con ciertas señales. Entonces ellos se acercan para escuchar a Jesús, pero no tanto para ver lo que él está haciendo, sino para detectar qué es lo que Jesús está hablando y ver si verdaderamente era algo que se alineaba con lo que ellos decían. Nos dice el texto que estaban sentados fariseos y doctores. Entonces, bueno, ¿quiénes eran estas personas? Los fariseos eran, digamos que uno de 4 de los partidos religiosos que habían en Israel en aquellos días. Entre ellos estaban los saduceos, estaban los celotes y los esenios. Los fariseos eran, digamos que uno de estos 4. Los escribas como tal eran maestros de la ley. Los fariseos eran, digamos que era un movimiento no sacerdotal, ellos eran separatistas, ellos intentaban ser en la medida de lo posible fieles a la ley mosaica, es decir, lo que Moisés había dejado, ellos trataban de apegarse en todo lo posible y si en algún momento algo no coincidía con lo que ellos percibían que tenía que hacerse, entonces pues armaban toda una revuelta y eran, como decimos, separatistas, ¿verdad? Era un movimiento que tenía pues estos características. Ellos desarrollaban tradiciones a partir de la ley y buscaban que se estableciera como una ley, ellos le llamaban la ley oral, para que esa ley entonces se le diera seguimiento dentro de Israel y las personas, digamos que de una o de otra manera, pues estuvieran obligadas a cumplirlas, ¿verdad? Debían aplicarse a cada una de las generaciones conforme iba pasando el tiempo. Los fariseos entonces trabajaban en la redacción de estas leyes y los escribas, por la otra parte, eran quienes los establecían como normas de ley oral y se encargaban de que fuese implementado en todo el pueblo, ¿verdad? ¿Y qué era lo que estaba pasando acá? Bueno, decíamos que de todas las aldeas vinieron gente. Nos dice que de Galilea, de Judea, de Jerusalén. Cuando vemos las distancias que estas personas estaban recorriendo, pues nos damos cuenta que estaba haciendo un esfuerzo la gente y contemplando que venían de tan largo, pues claramente había ya un número importante de personas que estaban siguiendo a Jesús. Y Jesús enseñaba tanto en las sinagogas como también en ocasiones hacían reuniones, digamos que en una casa, ¿verdad? Se reunían y enseñaban. En este caso ocurrió exactamente lo mismo. Hermanos, ¿me confirman si me escuchan bien, por favor? Sí se escucha bien. Sí se escucha bien, ok, es que me están escribiendo algunas personas que no se escucha bien, entonces puede ser que sea la velocidad del internet donde están, pero si se escucha bien, entonces perfecto, avanzamos y me dicen cualquier cosa. Ok, llegaban estas personas a escuchar al maestro y venía una multitud. Y dentro de esto ocurre algo bien interesante, que es que dicen que hay un hombre que traen en una camilla y este hombre es un paralítico. Y como decíamos hace unos minutos, pues ya Jesús se sabía que Dios lo había utilizado para traer ciertas sanidades en personas, ya esa fama se había extendido. Estaban en una casa, había una multitud de personas, de hecho nos dice el texto que a causa de la multitud dice que no hallaron manera de entrar a la casa. Entonces pensémonos en un momento, en un lugar en el cual va a haber un culto, va a haber una predicación y hay tanta gente que no se puede ingresar, se sabe que hay una persona allí adentro que Dios le usa y que hay una oportunidad para esa persona de recibir X bendición, pero no pueden llegar y por las condiciones del mismo ser un paralítico. Entonces estos camilleros o estos amigos de este hombre, no sabemos si eran amigos o conocidos o gente que simplemente le estuvo hablando del Mesías, y tal vez lo llegaron a convencer, vea, dése un chance, esta persona, vamos para que escuche la palabra de Dios, puede hacer que usted reciba una bendición. El asunto es que lo convencen y lo llevan, pero no hayan cómo llevarlo. Y para ubicarnos un poquito en digamos, la arquitectura de las casas en aquellos días, era muy común que en estas casas se les dejara una escalera como para de pronto hacer algún tipo de revisión en el techo o algo. Eran
digamos que un acceso provisional para el tejado en el cual se pudiese subir, hacer algún tipo de acomodo. Estas personas evaluaron todas las opciones y trataron de ingresar por la puerta, no pudieron y entonces se les ocurre la idea de llegar al techo, pero no era simplemente subirse al techo, pudieron haber hallado la manera de hacerlo, sino que también lo que se usaba en estos lugares era tratar de poner una capa de barro para cubrir las vigas. Entonces, no solamente era el techo de subirse, sino que también tenían que comenzar a remover todo el barro que había en la parte de arriba para poder entonces hacer descender este hombre. Tuvieron que amarrarlo. No sé cómo, aquí quise colocar esta imagen, un ejemplo en el cual lo vemos que venía de manera horizontal, pero no sabemos si lo amarraron y lo bajaron de forma vertical. No sabemos exactamente cuáles fueron las maneras y cuáles fueron las complicaciones, pero de que las hubo, las hubo. Y nótese lo interesante que es la respuesta del Señor, pero ya aquí a la altura de este versículo yo quisiera que comencemos a analizar nosotros el esfuerzo de estas personas y cómo nosotros tenemos que hacer también para poder llevar un pecador a Cristo. Porque nos vamos a dar cuenta que en este paralítico se encuentra representada la humanidad, estamos pintados nosotros también. Hay que ser creativos necesariamente para poder llevar la gente al Señor. Y aquí podemos nosotros ubicar en estos, vamos a llamarles camilleros, la labor de la iglesia. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero llevar gente a Cristo no es sencillo. Muchísimas veces nos han comentado personas como el hablarle a un familiar, el hablarle a un amigo y presentarle el evangelio verdaderamente en ocasiones es todo un reto, porque hay diferentes barreras. Hay personas que tienen barreras intelectuales, barreras emocionales, barreras volitivas, barreras sociales, diferentes argumentos que en última instancia van a ser barreras para que nosotros podamos llevar a alguien a Cristo. Estas personas pudieron haberle puesto todas las etiquetas que quisieran a las dificultades que tenían. Ellos pudieran haber dicho, no, es que si fuera la voluntad de Dios y si Dios está con ese hombre, él va a salir y va a orar aquí. No, es que si verdaderamente esta gente fuera gente de Dios y tuvieran amor por el prójimo, nos dejarían entrar, porque vean, esta persona es un paralítico, tiene esta necesidad. O fíjese que qué complicado es estar aquí, ¿por qué no ora desde donde está y que Dios lo sane aquí? Muchísimas excusas se pudieron haber planteado ante todos estos retos que ellos estaban experimentando, pero lo cierto del caso es que estas personas no dejaron que ninguna de estas les bloquearan el camino. Y relacionando esto con el mensaje del día de hoy de cómo llevar un pecador a Cristo, verdaderamente nos permite a nosotros entender cómo muchas veces nos vamos a encontrar este tipo de situaciones, problemáticas, retos de todo tipo para poder hablarle a alguien del maestro, pero eso no debe ser para nosotros un problema. Ahora bien, decimos que hay que ser creativos y si usted analiza la manera en la cual el evangelio hace algunas décadas evolucionó, pues muy diferente el mensaje, me refiero a la manera en la cual se tiene que hacer hoy en día según los expertos en evangelismo. Es decir, hace algunos años era muy común que a uno le predicaran y le metieran miedo con el evangelio y usted le dijeran, mire, ya usted se arrepintió y si usted se muere hoy, ¿a dónde se va? Se va al cielo o a la tierra. Todo eso son verdades. Pero también es importante que nosotros entendamos los aspectos sociales de estas generaciones con las cuales estamos interactuando. ¿De qué estamos hablando? Bueno, hoy en día la gente está muy expuesta a un movimiento muy, vamos a llamarle sutil, que se llama el posmodernismo. Y el posmodernismo, pues básicamente lo que hace es, esto se enseña desde las universidades de una manera muy, vamos a llamarle transparente, ¿verdad? Lo que enseña es que no hay verdades absolutas. Es uno de los postulados del posmodernismo, lo cual lleva a la gente a pensar que pues prácticamente uno puede creer lo que uno quiera creer, que la verdad es ajustable a lo que se me ocurra pensar o analizar en un momento en el tiempo. Y esto claramente es falso. La palabra de Dios nos enseña que hay una verdad, que las cosas están bien definidas. La palabra nos muestra que hay un alcance, que hay causas y consecuencias. Pero esta sociedad y estas generaciones en las cuales estamos viviendo no les gusta que usted les presente las cosas de frente, no les gusta que usted les hable la verdad, pero sí están anuentes a que usted les guíe de cierta manera y que ellos la descubran por sí mismos. Entonces nosotros tenemos que aprender a interactuar con esta generación, tenemos que aprender a hablarle a las personas del evangelio. Una de las cosas que tenemos que hacer es ser creativos, es decir, muchas veces
para llevar a alguien a Cristo no va a ser la primera vez que usted le hable, sino que de pronto tenemos que invertir en una relación, hablarle a la persona, involucrarnos, interesarnos por ellos, que no vean simplemente que estamos buscando llevar a esa persona a una iglesia o a la iglesia, sino que esa persona conozca el Evangelio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, una de las primeras actividades claramente que se tiene que desarrollar a la hora de tratar de llevar a una persona al Evangelio es orar. ¿Y qué hacemos orando? Bueno, pedirle al Señor que Él abra los ojos de esta persona al Evangelio, que nos muestre cuáles son las barreras que esta persona tiene al Evangelio. Hay personas que han tenido de pronto, una mala experiencia con el cristianismo. Hay quienes simplemente gustan de la vida del mundo, ¿verdad? Como todos en algún momento. Hay otros que tal vez están confundidos, no les han hablado verdaderamente de las cosas. Hay quienes lo perciben de pronto como algo muy liviano, otros como algo muy rígido, etcétera. Hay diferentes escenarios y por eso nosotros tenemos que involucrarnos. Yo le aseguro que estos camilleros, estos amigos, a la hora de hablarle a este paralítico, tuvieron que haberle explicado un poco de Jesús. Es decir, ellos no llegaron, lo alzaron y se lo llevaron. Probablemente estas personas le dijeron, mire, hay una persona, hay un Jesús, tal vez usted le conoce, el hijo del carpintero José y de María, que esta persona, pues sabemos por referencias, no lo hemos constatado porque no hemos revisado Google, no tenían Google, que Dios le ha usado en una sanidad. Mira, ¿por qué no vamos? ¿Por qué no vamos para que usted escuche la palabra en este día? Tal vez algo pasa. El asunto es que lo convencen de hacer algo y es que llevarlo a esa reunión. Y ya allí, pues el Señor iba a ver qué era lo que iba a pasar. Pero lo que quiero rescatar aquí es que nosotros tenemos que involucrarnos, darle mente, analizar el escenario en el cual nos encontramos para poder llevar a una persona, a un pecador a Cristo. Y nos vamos a encontrar estorbos. Y podemos verlo desde varias perspectivas. Uno, llevar un pecador como este paralítico a Cristo. Otra, nosotros, muchas veces buscando un milagro por nosotros o por otras personas, vamos a encontrar unos estorbos y los estorbos, abro y cierro comillas, en el camino del Señor sirven para hacernos crecer en fe. El estorbo es 1 o 0. Básicamente nos presentamos delante de Él y es o me detengo ante el estorbo, 0, o busco la manera en el Señor de poder darle la vuelta a este asunto y poder avanzar y que se cumpla el propósito de Dios en el día. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar la santa costumbre de pensar en Cristo las cosas. Cuando estamos en medio de un asunto, no dejar que nuestra mente humana y natural nos nuble y nos bloquee nuestras emociones, sino delante del asunto, pedirle al Espíritu Santo que nos dé la dirección, que nos ayude para poder manejar las cosas de la manera que Él quiere, y téngalo por seguro que Dios le va a ayudar, porque el Señor ha establecido un propósito con cada uno de sus hijos y dice que Él lo perfecciona diariamente. El reto que tenemos nosotros como humanos delante de los estorbos es que como nosotros no sabemos el futuro y no somos omniscientes, entonces al no tener la respuesta a la mano en ese momento, tendemos a bloquearnos, a dudar de Dios y a abortar el proceso. Pero lo que tenemos que hacer en ese momento es, en la presencia del Señor, confiar en que Él está con nosotros, dar los pasos que están a nuestro alcance y dejarle a Dios el imposible. Estos hombres no podían sanar al paralítico, pero sí podían subirlo a un techo. No era imposible, era difícil, pero era algo que estaba a su alcance. Ellos lo realizan y entonces el Señor hace algo bien interesante. Nos dice que ellos se suben a la azotea y bajan al paralítico. Y cuando lo bajan, dice que lo ponen, dicen, hasta ponerlo en medio de la gente y delante de Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Dice que Jesús estaba predicando el mensaje de salvación y sanidad. Dice que el poder de Dios estaba con él allí para sanar. Lo ponen delante del Señor. Y para sanar y restaurar ¿a quién? A los pecadores. Jesús no solamente vino por gente que estaba enferma físicamente, Él vino para predicar el mensaje de salvación. Y así como Jesús venía con ese mensaje de salvación y de sanidad, la iglesia también tiene que avanzar con esto. Amén. Vea, lo mejor que usted puede hacer por una persona es traerle a Cristo. Si usted ve a alguien con frío, con hambre, vea, por más que usted le ayude a esta persona, eso que vamos a hacer es simplemente una ayuda natural.
No vamos a solventar la necesidad más importante que las personas tienen. Este hombre estaba paralizado, él no podía ayudarse a sí mismo. Todos los días nosotros también interactuamos con personas que espiritualmente están ciegos, están sordos, están paralizados espiritualmente, que no pueden buscar a Cristo por sí mismos, no pueden ir a donde está la fuente. Y eso es una verdad. La palabra nos dice en 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué interesante. Uno podría pensar, bueno, pero es que para ellos era muy fácil. Ellos podían haber dicho, sí, claro, ahí estaba Cristo, simplemente llévenlo y algo va a pasar. ¿Y cómo hacemos nosotros hoy? No es simplemente cuestión de hablarle a las personas, no, es cierto. Pero podemos hacer exactamente lo mismo que hicieron esos camilleros. Presentarle al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Invitar a la gente a la iglesia. Esos amigos no sabían qué iba a hacer Jesús. Ellos lo único que hicieron fue presentar al hombre a la palabra viva. Presentarlo en ese momento a Cristo. Y él se iba a encargar de hacer lo que ellos no podían hacer. Y esa es la iniciativa que nosotros tenemos que tener. Nosotros no podemos solventarle a las personas los problemas que tienen. En ciertas cosas tal vez podríamos ayudar. Usted puede ayudarle a una persona a nivel económico, puede acompañarle, la persona puede estar sola, usted puede estar un tiempo a la par de esa persona, puede darle un consejo, puede asesorarle profesionalmente. Usted puede hacer muchas cosas humanamente hablando, pero eso tiene caducidad. Eso en algún momento ya deja de ser y la necesidad de esa persona real es lo que nosotros debemos atender como iglesia. En otros campos profesionales o del saber usted puede hacer muchas cosas y eso está bien, pero como iglesia, colocándonos en el rol que nos corresponde, nuestro punto de partida es llevar la gente a Cristo, presentarles al cuerpo de Cristo, llevarlos a la iglesia. Veamos ahora, concentrémonos en la respuesta de Jesús. ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Qué le dijo? Dice, le dijo al paralítico, buen hombre, tus pecados te son perdonados. Yo no sé usted, pero si yo hubiera sido uno de los 4 camilleros, yo me hubiera puesto a pensar un montón de cosas. Yo hubiera dicho, ¿no es este el sanador? O sea, ¿qué clase de respuesta es esa? Estamos trayéndole un paralítico. ¿Cómo que le va a perdonar pecados? ¿Qué es esto? Muchas veces Dios hace cosas que nosotros no entendemos y nos enseña y nos expone a cosas que de ninguna manera le vemos lógica. Nosotros queremos una respuesta desde nuestra perspectiva humanamente acorde a lo que está pasándonos, pero Dios dice algo que no calza dentro de nuestra realidad, o sea, no la entendemos, no sabemos de qué se trata. ¿Sí? Ahora bien, ¿sabía Jesús lo que estaba haciendo? Por supuesto que sí. Jesús estaba viendo a este paralítico y al mismo tiempo estaba viendo a toda esa multitud de personas que han venido de Galilea, de Judea a escucharlo y también al grupo de gente que estaba sentada allí, los doctores de la ley, los fariseos que estaban analizando y viendo todo lo que estaba aconteciendo. Pero volviendo al punto, si yo hubiera sido uno de los camilleros y Jesús viene y dice, tus pecados te son perdonados, yo digo, ¿qué es esto? O sea, yo lo que necesito es que ore por sanidad a este hombre, no que me diga esto. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a confiar en la dirección de Dios. Tenemos que aprender a escuchar lo que necesitamos escuchar de parte de Él, no lo que nosotros creemos que es nuestra necesidad. Muchas veces usted y yo tenemos necesidades y cuando venimos al Señor, Dios nos presenta cosas, nos habla verdades que de pronto para nosotros son totalmente irrelevantes a nuestra necesidad humana, pero es lo que necesitamos escuchar, es lo que necesitamos aprender, porque Él sabe que hay causas, vamos a llamarle causas raíz de las cosas, que Él tiene que ir corrigiendo en nuestra vida. ¿Cómo reacciona Jesús entonces? Dice, al ver Jesús la fe en ellos. ¿Qué miró Jesús? Dice que Él miró la fe. La fe se puede ver. ¿Cómo se ve la fe? La palabra de Dios nos dice que la fe sin obras es muerta. Quiere decir que si en nosotros hay fe,
Va a haber un conjunto de actividades, de acciones, de frutos, de manifestaciones de la misma en la persona. La fe se ve. Jesús vio la fe en ellos. Ellos no venían pintados de versículos bíblicos. Él vio las acciones que ellos estaban tomando y Jesús pudo ver la fe en estos hombres. Vea, nosotros todos afrontamos problemas, circunstancias, retos de diferentes tipos y hay una manera de hacerlo correctamente, que es a través de la fe. Ellos podían haber abordado estas problemáticas que tenían, como decíamos, de otra manera. Ellos podían haber puesto inclusive excusas religiosas al tema, pero pasaron por encima de esto para hacer lo que tenían que hacer. Y así va a ser nuestro caminar. En ocasiones, el camino con Dios va a tener obstáculos, pero nosotros tenemos que más bien alegrarnos de que hay obstáculos y de que estamos caminando en ese camino, de que estamos andando en el camino de Dios y dejar detrás la idea equivocada y romántica de que como estamos caminando con Dios no va a haber circunstancias, no, las va a haber. El Hijo de Dios fue crucificado en un madero, tuvo oposición, vamos a verlo aquí más adelante, hubo situaciones que a él no le agradaron, claramente, pero él sabía que Dios estaba con él y tenía que hacer lo que tenía que hacer. Pero volviendo al tema de esta prédica, que es cómo llevar un pecador a Cristo, nosotros también tenemos que confiar en la dirección de Dios para llevar a una persona al maestro. De pronto, el Señor le va a llevar a usted que invite a esa persona a tomar un café o a preguntarle a esa persona cómo está su vida profesional o no sé, cuál es su régimen de ejercicio, etcétera. Comenzar a involucrarnos genuinamente en la vida de esta persona para que eventualmente ellos pues no perciban que usted simplemente les quiere presentar a Cristo, sino que hay un interés genuino de usted en ellos. Y poco a poco el diálogo los va a llevar a ver cómo ese Cristo vivo está en usted, es una verdad, cómo Él conduce sus acciones y a partir de esto poder llevar a la persona al Señor. Entonces Jesús ve la fe en estas personas. Continúa el texto. ¿Cuál fue la reacción de los escribas? Es muy interesante. Dice, ellos comenzaron a murmurar. Y aquí nosotros podemos aprender de todos los personajes en el texto. Vamos a aprender tanto de Jesús, cómo trató al pecador en este caso, al paralítico, pero también podemos nosotros aprender mucho de estos fariseos y cómo Jesús reaccionó ante los ataques. La palabra de Dios nos enseña a nosotros lo siguiente, que nosotros tenemos que separarnos de las obras infructuosas de las tinieblas. Dice Efesios 5:11, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Ahora bien, vamos a enfocarnos aquí en los fariseos. ¿Cuál era el grave problema de los fariseos? Que como ellos eran conocedores de la ley, es decir, de la palabra, ellos habían incurrido en una falta que estaba afectando el presentar el evangelio y la buena noticia a las personas. Y esa falta era un separatismo. Ellos habían caído en una especie de orgullo, un elitismo, un juicio, y todo por buscar agradar a Dios. Vean qué paradójico. Por un lado querían agradar a Dios y por el otro le estaban estorbando con esa actitud. Y muchas veces esto ocurre en la iglesia. Personas que de pronto pues se creen tan santas y tan justas y a veces hasta tan perfectas, ¿verdad? Si cabe la palabra, aunque raramente una persona crea que es perfecta, que de pronto se colocan en una actitud de juicio hacia los demás. Ahora bien, no quiere decir que nosotros no tengamos que juzgar, porque la palabra de Dios nos manda a juzgar con justo juicio, pero otra cosa es cuando nosotros vemos personas con ciertos pecados o ciertas fallas en su vida y los vemos como cristianos de segunda categoría o como gente tan desdichada que entonces ni nos animamos a interactuar con ellos. Y eso es un error. Nos dice la palabra que Jesús comía hasta con prostitutas, con publicanos, con gente que a los ojos de esa sociedad era como de lo peor, y Jesús compartía con ellos. Pero Jesús es el interesado, era y es el interesado número uno en vivir vidas justas, ¿cierto? Él era el número uno, el interesado número uno en esto, pero él también sabía manejar un balance. Eso no quiere decir que usted va a pasar metido en una discoteca o con personas de baja reputación solo por hacer amistad y compartir con ellos. Esto lo que indica es que usted va a saber interactuar con personas y no les va a tener miedo ni ningún tipo de, apreciación negativa, sino que usted va a saber interactuar con ellos y va a poder mostrarles en el momento oportuno
la verdad del Señor, sea quien sea, un narcotraficante, una prostituta, un homosexual, una lesbiana, es un adúltero, una persona que de pronto sabemos que no tiene negocios que son incorrectos, etcétera. Así como nosotros también en otro tiempo teníamos el cartón lleno de cosas y hubo alguien que nos habló del Señor, así mismo también tenemos que tener esa misericordia y recordar de dónde nos sacó el Señor a nosotros y vernos reflejados en esa persona, muertos en delitos y pecados, para entonces hablarle de ese Dios, de ese Dios amoroso, de ese Dios perdonador, de ese Dios que transforma cualquier situación. Y es difícil. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno tiene que interactuar con una persona, ojalá una persona que le haya hecho daño a alguien que uno aprecia, que uno ama, y usted tiene que aconsejar a esa persona. A veces es difícil, el alma se quiere entrometer. Tenemos que tener sabiduría para tratar con las personas, aún con nuestra familia, con gente que ha hecho algo incorrecto. Tenemos que aprender a interactuar con los pecadores sabiamente. Eso es parte de cómo llevar a un pecador a Cristo. Piense usted en la persona que de pronto le ha hecho daño, o alguien que usted no ha perdonado, o una persona que le ha hecho daño a alguien que usted ama, y Dios viéndolo a usted como esa persona para poder serle de bendición y traer a esta persona a Cristo. Tenemos que tener eso presente y orar, porque humanamente no se puede hacer. Humanamente nosotros vamos a juzgar como humanos, vamos a analizar las cosas desde cierta perspectiva y no vamos a ser objetivos, no vamos a ver las cosas verdaderamente como el Señor quiere que las veamos para poder llevar a la persona al Señor. Pero continúa. ¿Cuál fue el argumento de los fariseos? Se arma esta disputa aquí y pensemos por un momento. Están en media prédica, se abre el techo, un escándalo, bajan al paralítico y Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Los camilleros, yo no sé si yo en los zapatos de ellos en otro tiempo yo molesto de que por qué Jesús dice eso y no lo sana. Los fariseos también se indignan y vamos a ver de qué manera. Dicen y decían: ¿quién es este que profiere blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Qué interesante. ¿Y cómo responde Jesús? Dice: Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico tus pecados te son perdonados, o que le diga levántate y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ve qué interesante, a mí esto me llama muchísimo la atención. ¿Por qué los fariseos pensaban de esta manera? Solo Dios puede perdonar pecados, porque es cierto. Pero aunque ellos sabían que eso era cierto, había algo, una premisa que ellos de plano no aceptaban y que era parte de lo que Jesús ya les había estado revelando, pero ellos no lo querían ver. Y es que Jesús es Dios. Y es importante que nosotros lo tengamos presente. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día hay filosofías de diferente índole que lo que dicen es que Jesús no era Dios, que Jesús era un maestro, que Jesús era una persona, y lo ponen a la altura de Mahoma y de Buda, de cualquiera de estos otros. Pero Jesús murió, resucitó, está a la diestra del Padre y Jesús es Dios. Y como tal, ese era el punto del argumento. Ellos no aceptaban que él le hubiera dicho que perdonaba los pecados, porque para ellos únicamente Dios puede hacerlo. Pero Jesús les dice: para que sepan que el Hijo de Dios tiene poder para hacer lo uno y lo otro, entonces él ora en ese momento para que este hombre sea sano. Ahora bien, ¿qué podemos ver nosotros acá? Muchas cosas. Desde la perspectiva del paralítico, la enfermedad. Decíamos al inicio del mensaje que en ese paralítico estamos representados todos, y es cierto. Porque Jesús le habla a este hombre y Jesús no le está simplemente poniendo un paño tibio en la espalda. Jesús le dice: tus pecados te son perdonados, y después lo sana. La necesidad más importante que nosotros tenemos como personas es la del perdón de Dios. Esa es la necesidad primaria de nosotros. Así como ese paralítico físico estaba así
nosotros en el espíritu, estábamos paralíticos espiritualmente también. Y Cristo viene y usa personas y nos atrae a Él y nos sana y nos perdona. Y podemos ver algo aquí de parte de la enfermedad naturalmente hablando. Y es que muchas veces nosotros cuando pensamos la enfermedad lo vemos como un asunto biológico, químico simplemente, pero la enfermedad como tal y la mortalidad es fruto del pecado, fruto de la caída. Por causa del pecado es que la enfermedad y la muerte entraron en la raza humana. Solamente el Señor tiene el poder para sanar lo uno y lo otro también. Y ha dado sabiduría a la ciencia para poder corregir y sanar ciertas enfermedades. Pero hay cosas, y es importante que nosotros lo veamos, hay enfermedades físicas y mentales que son el resultado de nosotros vivir de manera poco sabia, de exponernos a vivir de una manera que tal vez no glorifica al Señor y tenemos consecuencias en nuestras vidas por eso. Y después, ¿qué es lo que hacemos? Buscar llenarnos de químicos y de fármacos para corregir esa enfermedad, sea física, sea mental, etcétera. Y no es que esté mal que usted recurra a la medicina, pero también aquí aprendemos que tenemos que aprender a cuidar nuestras vidas, a vivir de manera sabia, para que pues cuidemos este cuerpo y vivamos vidas provechosas aquí en la tierra. Volviendo al punto, aquí quiero dejar algo también claro, y es que no necesariamente toda enfermedad que una persona está pasando es fruto del pecado. Hay simplemente cosas que son degenerativas en la raza humana que están afectando, y esto está muy claro en Juan 9. Jesucristo, cuando sana a un hombre y le dicen los fariseos, ¿y por causa de quién este hombre está enfermo? ¿El padre o la madre? Y Jesús le dice, no, por ninguna, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. Hay enfermedades que simplemente están en nosotros por aspectos biológicos y hay otras que son consecuencias del pecado. Cualquiera de los escenarios, el Señor tiene el poder para sanarnos. Y es justamente lo que el Señor hace en la vida de este hombre. Pero yo quisiera llamar aquí la atención a lo que decía antes. Jesús pudo haberlo sanado y punto. Y ese hombre se pudo haber ido caminando, muy alegre y contento, pero su necesidad más importante no hubiese sido cubierta. Cuando usted está en medio de una situación difícil en su vida, una problemática que nadie puede resolver, muchas veces como humanos la tentación es a pedirle a Dios que nos ayude con ese problema. Pero ¿cuántas veces nosotros nos detenemos a preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que aprendamos en medio de esa situación? Señor, estoy enfermo, Dios sáname. Señor, tengo un problema, no sé, con el vecino. Señor, llévate el vecino. No sé. Señor, tengo una situación X, remueve X. Pero a veces no se trata de X, a veces se trata de Y. Hay un factor que es el que Dios quiere que nosotros le prestemos atención. Y en el momento que podemos colocar ese factor en la ecuación, el resultado es el adecuado. Así que en este día, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios, como gente que forma parte del cuerpo de Cristo, ya no solamente en la parte operativa de ir allá afuera, es a buscar al Señor en medio de nuestros problemas y pedirle que nos enseñe a pensar como Él piensa, a mirar las cosas como Él las mira, porque es muy diferente la forma en la cual Dios aborda las circunstancias, de la cual nosotros lo hacemos. Todos allí, especialmente los camilleros, estaban esperando que Jesús sanara a este hombre, pero antes de eso había una necesidad primordial, que era el perdón del pecado de este hombre, y el Señor lo hace. Yo no sé cuáles circunstancias puede tener usted hoy, necesidades económicas, alguna enfermedad, etcétera, diferentes cosas, pero la necesidad más importante para nosotros es el perdón de Dios y de las personas también. Por tanto, cuando nos acerquemos a la gente, es importante que lo veamos de esa manera, que la persona está pasando una injusticia de cierto tipo, de cierto, pero veamos cuál es la necesidad primaria y llevemos a la persona al Señor. Dice el versículo 25, al instante, aquel hombre se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en la que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos estaban admirados y alababan a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Nosotros aquí detrás de este texto leyendo esto o habiendo estado allí presentes, o sea, nos asombramos, pero yo creo que habiendo estado allí, habiendo visto esto, hubiera sido algo espectacular.
El lugar lleno de gente y este hombre después sale, habiendo entrado paralítico, sale y dice que se va para su casa, ni siquiera se queda para terminar de escuchar el mensaje. El mismo maestro le dice, tome su camilla y vaya a su casa. No sé cuántos años tenía ese hombre de estar paralítico y en ese momento se fue con toda esta alegría, súper feliz de lo que el Señor había hecho. O sea, era un gran milagro lo que el Señor había hecho en la vida de este hombre. Y es que cuando Cristo toca nuestra vida, necesariamente va a haber una evidencia. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que aprender a ver en nosotros, aprender a ver también en las personas, la evidencia de la obra de Dios en la vida de una persona. Es inequívoca, la detectamos. Podemos notar cuando Dios está trabajando en la vida de alguien. Amén. Así que en esta mañana yo quiero hacerle una pregunta y es, ¿cuál de todos estos personajes es usted? ¿Estamos como el paralítico, como el camillero o como los fariseos sentados viendo? ¿Cuál eres tú? ¿Cuál es su posición? O tal vez usted está hoy aquí como el camillero, como el paralítico, decíamos. Tal vez usted tiene problemas en su vida que usted no puede resolver, situaciones que usted dice, ¿cómo hago? Yo le quiero invitar a que usted hoy se acerque al Maestro y que reciba el perdón de los pecados que solamente Él puede dar. Porque una vez que eso ocurre, el plan de Dios de salvación con las personas se extiende más allá de un problema. Él quiere hacerle a usted, darle una vida con propósito. Él quiere verdaderamente llevarle a vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Sea cual sea el problema que usted tiene y por el cual está buscando a Dios, yo quiero invitarle a que usted ponga eso un momento de lado y usted busque lo importante delante de Él, que es ese perdón, ese arrepentimiento de parte nuestra hacia Él. Y entonces el Señor se va a encargar de todo lo demás. Lo imposible, Él lo va a hacer. Pero si nosotros estamos aquí hoy como de pronto ya como creyentes, es importante que nos ubiquemos en la posición de esos camilleros, a llevar a las personas al Señor, a traer gente a Cristo. ¿Cuántas personas hay alrededor de nosotros hoy en día? Vea, todos los días nosotros interactuamos con personas, paralíticos, ciegos, sordos, mudos espirituales, gente que no ve la necesidad, gente que no entiende que están necesitando del Maestro y sus problemas los interpretan y los miran a través de argumentos naturales, pero no ven lo que hay detrás de esto. Y nosotros podemos ser parte de ese grupo de la iglesia, como estas personas, para llevarlos a... Nada más enfoquémonos en presentarlos a Cristo, llevarlos, exponerlos a la palabra, y el Señor se encarga de hacer lo demás. Que el Señor nos ayude para que pasemos de ser de pronto como estos fariseos que simplemente estaban allí sentados, que ya sabían de la ley, que ya sabían un montón de cosas, pero no estaban yendo como estos hombres a buscar al Señor. Y pensemos por un momento, ¿qué pasa si los policías mañana se levantan y no quieren hacer su trabajo? Deciden simplemente no más, no vamos a hacer lo que hay que hacer. ¿Qué pasa si los bomberos piensan lo mismo? No vamos a apagar los incendios. O si los doctores todos al unísono decidieran no atender enfermos. ¿Qué ocurriría si los cristianos deciden no evangelizar en medio de un mundo que cada vez se pierde más? Un mundo lleno de pecado. ¿Qué pasa si los cristianos todos piensan lo mismo y no se ponen a evangelizar y traer gente a Cristo? Qué grave. Sí. Decidamos hoy ser como esos camilleros, aprender de Jesucristo, ser discípulos, que cuando nosotros estemos delante del Señor y Dios vaya a evaluar nuestro legado en la tierra, Él diga, y nosotros podamos decirle, Señor, allá está la familia González Cartín, allá está la familia Rivera, allá está la familia Marín, allá está la familia Soto, allá está la familia Aguilar, allá está la familia Céspedes, allá están la persona que me atendió en el supermercado, allá está aquel señor que le hablé y la palabra dio fruto años después, allá está aquella persona, Señor, que un día le conté mi testimonio y estaba en el peor de los días, pero aproveché y le compartí. Allí está este legado, Señor, de gente, que cuando estemos delante del Señor podamos ver esos paralíticos espirituales habiendo sido tocados por el Señor, y entonces el Señor diga, buen siervo fiel, buena sierva fiel, entra
en el reposo de tu Señor. Amén. Así que en esta mañana vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta mañana y glorificar su nombre. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Queremos agradecerte, Dios, por esta mañana, agradecerte por este mensaje. Pedirte, Señor, que nos llenes con tu Espíritu Santo y con tu palabra. Y Dios, quiero pedirte por cada persona que está aquí presente, de pronto como este paralítico, Dios, con problemas tal vez recientes, tal vez de años, Señor, que solamente tú puedes resolver. Y pedirte, Dios, que hoy con tu poder tú toques la necesidad de estas personas, Dios. Sea de salud, sea, Señor, familiar, sea emocional, económica, cualquiera sea la necesidad, Padre. Tú la conoces. Toca sus vidas, Señor. Perdona sus pecados. Haz un milagro, Dios, para que estas personas puedan glorificar tu nombre, en el nombre de Jesús. Señor, oro por aquellos que están aquí hoy, de pronto como esos camilleros, como esos fariseos, ahí sentados todos escuchando, Señor. Y te pido que tú nos lleves a evangelizar. Padre, que no pase una semana, ojalá un día, en el cual no le hablemos a alguien de ti, Señor. Padre, que como decíamos antes, cuando estemos delante tuyo, tú puedas hacer un recuento de las vidas que fueron alcanzadas a través nuestro, Señor. En el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por cada persona aquí, Señor, por los que escuchan y también, Señor, por aquellos que nos están escuchando en las grabaciones, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, por esta mañana. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Gracias, Señor. Amén.